Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Facultad de Ciencias Químicas. Carrera Químico-Farmacobiólogo. Distribución binomial hipergeométrica y de Poisson. Vecina masa Nicole Kibey, a cargo de la maestra Reyes Harfuch María Teresa. Materia Estadística. Dentro del tema de distribución de probabilidad, vamos a resolver 3 problemas que corresponden a la distribución binomial, hipergeométrica y de Poisson. Para poder entrar al tema, primero debemos explicar algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria es la cantidad que es el resultado del experimento que, por azar, puede suponer distintos valores. Es decir, en cualquier experimento que realicemos de probabilidad, los resultados siempre van a ocurrir al azar. Una variable aleatoria se puede dividir en discreta y continua. La discreta es cuando la variable solo puede tomar valores enteros, mientras que la continua es cuando puede ser un número de valores infinitamente grande con ciertas limitaciones. Por ejemplo, cuando medimos anchos, estaturas, diámetros, etc. Una distribución de probabilidad es cuando organizamos un conjunto de variables aleatorias. Si estas variables son discretas, se llamará probabilidad discreta, y si son continuas, probabilidad continua. La media de esta distribución de probabilidad discreta es un promedio de largo plazo de la variable aleatoria, lo cual conocemos como valor esperado o la famosa esperanza matemática. Dentro de estas distribuciones tenemos la distribución binomial, que es esta primera. Este primer ejemplo es un ejemplo de distribución de probabilidad discreta, el cual es el resultado de cada ensayo dentro de un experimento, el cual se puede clasificar dentro de 2 categorías: éxito o fracaso. La variable aleatoria cuenta el número de éxitos en un número fijo de ensayos. Sin embargo, la probabilidad de que sea éxito o fracaso siempre va a permanecer igual sin importar en qué ensayo nos encontremos. Su fórmula está aquí, donde C denota una combinación, N es el número de ensayos, X es el número de éxitos y P es la probabilidad de éxito. Vamos a pasar a resolver el problema, el cual nos dice: la probabilidad de que se rompa una pastilla presurizada es del 0.1%. Para hacerlo más fácil, colocamos nuestros datos dentro de estas variables. Entonces la probabilidad va a ser del 0.1%. Si en una industria farmacéutica se fabrican 50 pastillas en una serie, es decir, nuestra muestra va a ser de 50, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una pastilla de esas se rompa al ser consumida? Es decir, la muestra que tomamos de ensayos fue de 1 y el acumulado va a ser falso. El acumulado es falso ya que nuestra muestra solo nos está pidiendo de una pastilla. Si por ejemplo dijera cuál es la probabilidad de que al menos de 1 a 5 pastillas de esa serie se rompa al ser consumida, o las 5 primeras pastillas, etc., el acumulado sería verdadero y X debería de ir de 1 hasta 5, de 1 hasta 10, etc. En Excel tenemos una función rápida, la cual es igual distr.binom. Esta función ya nos dice cuáles los datos que debemos de poner. Si no encontramos esta función, puede estar como distrbinom.n si es otra serie de Excel. Entonces vamos a poner el número de éxito, el cual sería 1, nuestros ensayos, que serían 50, nuestra probabilidad de éxito y el acumulado, que sería falso. Este es nuestro resultado. La probabilidad de que al menos una pastilla de una serie farmacéutica se rompa al ser consumida es de 0.04760. Ahora la distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica tiene como fórmula esta, la cual C denota una combinación nuevamente, N igual es el tamaño de la población, S es el número de éxitos de la población, N es el número de ensayos y X es el número de éxitos que no son de interés. En estos problemas es importante decidirlo
para poder saber si vamos a hacer una distribución binomial o una distribución hipergeométrica, debemos de ver si se selecciona una muestra finita sin reemplazo, vamos a irnos a la hipergeométrica, o si el tamaño de la muestra es mayor al 5% de la población. Es decir, una regla práctica es cuando el tamaño de la muestra, es decir, la n minúscula, sea menor al 5% de la n mayúscula, es posible usar la distribución binomial para aproximar la distribución hipergeométrica. Entonces utilizar la fórmula de la binomial va a ser suficiente. La binomial y la hipergeométrica tienen la misma media, pero la variancia es más pequeña en la segunda, es decir, en la hipergeométrica. Entonces, el problema dice, en un hospital reúnen a diversos pacientes para desarrollar la última fase de validación de un fármaco. En este grupo hay 10 mujeres y 5 varones. De las mujeres, 5 están enfermas de hipertensión y el resto de hipotensión, mientras que de los varones solo 3 tienen hipertensión y el resto hipotensión. La primera pregunta nos dice, si las primeras en ser evaluadas son 7 mujeres, ¿cuál es la probabilidad de que 5 tengan hipotensión? Entonces, de la misma manera que en el problema de distribución binomial, nosotros acomodamos nuestros datos de esta manera para que sea más fácil. N, S, N minúscula y X. Se dice que se reunieron 10 mujeres y 5 varones. Entonces, nuestra muestra total es de 15 personas. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que 5 tengan hipotensión? Entonces nuestra X, que es la muestra, debe de ser de 5. Y como dice que tengan hipotensión, de las mujeres 5 están enfermas de hipotensión. Entonces nuestra probabilidad de éxito va a ser de 5. Y dice, ¿cuál es la probabilidad de que 5 tengan hipotensión? Entonces la N va a ser de 7. Porque fueron evaluadas 7 mujeres. Entonces, nuestra fórmula, igual Excel tiene una función que se va a llamar distribución distr.hipergeom. De la misma manera, si no la encuentran así, puede ser hipergeom.n, dependiendo de la versión de Excel que tengan. Y primero ponemos nuestra muestra de éxito, que sería las 5 personas que nos está pidiendo el problema. Nuestro número de muestra, tomamos 7 muestras de las 15. Nuestra población de éxito, 5 de ellas pueden tener hipotensión. Y el número de población, tenemos 15 pacientes en total. Cerramos paréntesis y esa es nuestra probabilidad de que las primeras en ser evaluadas, 5 de ellas tengan hipotensión. Ahora la segunda pregunta dice, si 3 varones pasan a la prueba, es decir, nuestra N va a corresponder a 3, ¿cuál es la probabilidad en varones de que 2 estén enfermos de hipertensión? Entonces, nuestra X va a ser 2, que es lo que nos está pidiendo, de que estén enfermos de hipertensión. Entonces debemos de sacar nuestra muestra de éxito. De los varones, solo 3 tienen hipertensión. Entonces la S también va a ser 3. Y nuevamente nuestra muestra fue de 15, porque son los 15 pacientes que se está atendiendo. Entonces, utilizamos la función nuevamente distr.hipergeom. Ponemos nuestra muestra de éxito, número de muestra, población de éxito y número de población. Cerramos el paréntesis y esta es nuestra probabilidad. Finalmente, distribución de Poisson. La distribución de Poisson se debe a que la distribución binomial tiende a tender un sesgo a la derecha mientras la probabilidad se vaya haciendo más y más pequeña. Esta es la forma límite de la distribución binomial, cuando la probabilidad de éxito es muy pequeña y n es muy grande. También la podemos encontrar como la ley de los eventos improbables. Esta se va a emplear para describir la distribución de errores en el registro de datos. Por ejemplo,
el número de marcas o imperfecciones en partes automotrices, número de partes defectuosas de embarques, cantidad de clientes que esperan a ser atendidos. Es decir, cuando un problema nos hable de errores en el registro, lo más probable es que sea distribución de Poisson, y la vamos a caracterizar porque son muchas muestras y la probabilidad de éxito es muy pequeña. Entonces, el problema nos dice: si un laboratorio clínico recibe en promedio 10 muestras de sangre por día, ¿cuáles son las probabilidades de que reciba 4 muestras en un día dado y 10 muestras? Aquí tenemos nuevamente la fórmula. En la fórmula, mu es el número medio de ocurrencias, es decir, el número de éxitos durante un intervalo específico de tiempo. E es la constante 2.71828, que es la base del sistema de logaritmos naturales, y x es el número de ocurrencias o de éxitos. Debemos de usar el factorial en la fórmula. Entonces, si un laboratorio recibe en promedio 100 muestras de sangre por día, ya nos está dando el promedio. Entonces, mu directamente va a ser 100. Si no, lo debemos de calcular. E es la base del sistema de logaritmos naturales, que en Excel está como la función exp, y lo ponemos de 1. Este es nuestro número, y debemos de sacar e a la menos mu, lo cual obtenemos con igual la función potencia de e, y la potencia es menos mu. Cerramos el paréntesis y este es nuestra e a la menos mu. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. La fórmula va a ser igual a mu, que sería la potencia de 100, que es mu, en 4, porque el problema, la primera pregunta nos dice cuáles son las probabilidades de que reciba 4 muestras en un día dado. Entonces nuestra x va a ser 4. Entonces, potencia de mu a la 4, cerramos, por el e a la menos mu, que es el dato que sacamos. Y esto debe de estar dividido entre el factorial. En Excel la función factorial está como fact y sale directamente, y debes de poner el factorial del número. X dijimos que era 4 porque la pregunta nos dice 4 muestras en un día dado. Entonces factorial de 4 y damos enter. Esta es nuestra probabilidad de que reciba 4 muestras en un día dado. Y la siguiente es si son 10 muestras. Sería exactamente la misma fórmula, pero ahora con el x sería 10. Sería la potencia de 100,10, porque son 10 muestras, por e a la menos mu, que seguiría siendo el mismo, entre el factorial de 10. Cerramos y esta es nuestra probabilidad. Estos problemas fueron encontrados en el libro Daniel Wayne de Bioestadística, base para el análisis de ciencias de la salud, cuarta edición, Limusa, Whaley, México. Y esto es todo de los problemas realizados. Gracias.